Esta canción fue basada en la experiencia que he vivido con mi hermano, pues él es gay. Quiero que hablemos sin rodeos, cara a cara. Di lo que quieras decir, no te guardes nada. Si piensas que me equivoco, que mi fe es un error, entonces compruébame que tú tienes la razón. Conservadores religiosos quieren que seamos igual que ustedes. Nos imponen sus creencias, sus ideas y sus leyes. No me hables de amor si odias, hipócrita, eres una burla. No entiendes cómo nos sentimos, solo rechazas y juzgas. Tú también te contradices, haces lo opuesto a lo que dices. Te burlas de nuestra fe, nos criticas y maldices. Eres tú el que está imponiendo que haya leyes nuevas. No me pidas tolerancia si tampoco tú toleras. Tú ni siquiera me conoces, no sabes nada de mí. No decidí ser así, entiende que así nací. La genética no importa, puedo ser lo que yo quiera. Esta sociedad retrógrada debe cambiar su sistema. Aunque cambies tu género y modifiques la ley, la biología no puede alterarse con un papel. Tu acta de nacimiento no va a arreglar lo que quieres. No existe documento que pueda cambiar quién eres. Ningún país desarrollado comparte tu punto de vista. Ya deshazte de esa mentalidad tercermundista. La LGBT y feministas nos apoyan, mientras por gente como tú el país no se desarrolla. Imponer tus creencias no es progreso, es una excusa. Defendiendo a la familia es como ha progresado Rusia. Entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida, pero no puedes obligar a que todo el mundo lo siga. No es contra ti ni el feminismo, tienes que darte cuenta. Solo luchamos por las cosas que creemos correctas. Vandalizar o destruir no es un orgullo, es anarquía. Las personas que admiro son las que luchan cada día. Feminista no es quien se queja en las redes sociales. Son doctoras, empresarias y mujeres ejemplares. Yo también estoy de luto por las chicas que murieron. Trabajemos como se debe porque no haya ni una menos. Ya me tienes harto, homofóbico, intolerante. La UNESCO y la ONU también están de nuestra parte. Solo pedimos que dejen de oprimirnos, de juzgarnos. Aunque seamos del mismo sexo, igualmente nos amamos. En las escuelas necesitan ampliar su criterio. Los niños deben saber nuestra ideología desde pequeños. Queremos más de 2 géneros en los libros de educación y que tengan la oportunidad que a nosotros nadie nos dio. Las instituciones que te apoyan usan la estrategia típica. No les interesas tú, quieren ganar fuerza política. Fingen tener tus ideales, los difunden y promueven. No para impulsar tu causa, sino porque les conviene. En la escuela prohíben cualquier relación con la iglesia, más educan a los pequeños para aprender tus creencias. Si hablamos de igualdad, entonces también yo pido que los niños tengan Biblias en cada centro educativo. Ya basta de sus sermones, de su falsa religión. Nosotros somos amados y aceptados por Dios. Y si hay tantos pequeñitos en familias sin amor, ¿por qué no se nos permite tenerlos en adopción? Adoptar no es tu derecho, estás muy desinformado. Solo es derecho de los niños el poder ser adoptados. La adopción no se trata de darte gusto a ti, sino de dar a los más chicos formas dignas de vivir. Hemos sufrido rechazo, odio y discriminación. Por eso marchamos en contra de la maldita opresión. Queremos expresión, poder ser representados. Ya basta de esta sociedad que nos impone el patriarcado, el régimen heterosexual. Ustedes se lo inventaron y los peores fanáticos siempre han sido los cristianos. Tus pensamientos cuadrados ya me sacaron de quicio. Reclámale a Dios porque Él así me hizo. ¿De qué te sirve predicar de santidad en tus sermones cuando en la iglesia hay muchos pastores violadores? Si el de arriba existe y tiene amor eterno, no creo que me condene a quemarme en el infierno. La igualdad de la que hablas solo aplica a tu manera. Hoy en día tienen más privilegios que cualquiera. Si hablas mal de los cristianos se respetan tus ideas, mas si no estoy de acuerdo contigo Facebook me bloquea. Mientras en muchos medios censuran nuestra fe, en todas las series de Netflix hay un personaje gay. ¿Cómo quieres que te crea que la víctima eres tú cuando en tus marchas y protestas te burlas de Jesús? Así como en los cristianos existe gente pecadora, también hay homosexuales que son malas personas. Dices que Cristo es malo, te quejas y lo insultas, mas de nuestros errores Él no tiene la culpa. A pesar de tus fallas Dios no te deja de amar. Te ama tanto que no quiere que sigas viviendo igual. Solo hay odio en tus palabras, yo soy muy feliz. Me da pereza lo que hablas, vive y deja vivir. A mí no va a cambiarme nada que tú puedas decirme. Desde que me acepté soy completamente libre. Si quiero ser alguien más, dime qué tiene de malo. Siempre creí que había nacido en el cuerpo equivocado. Da igual lo que pienses, este es mi verdadero yo. No me interesa cambiar, no me importa tu opinión. Dime entonces, ¿para qué te preocupas de la gente? Si te sientes tan bien, ¿por qué peleas que te acepten? Mientras dices y dices que encontraste libertad, vives buscando aprobación de la sociedad. Necesitas a Dios, aunque no quieres admitirlo, porque muy en el fondo no te aceptas ni tú mismo. Todos tenemos un vacío espiritual, por eso nada que consigas te dará felicidad. No estoy buscando convencerte de seguir una religión, sino que entiendas que también tengo libertad de expresión. Para mí seguir a Cristo es el único camino.
La diferencia entre tú y yo es que a seguirlo no te obligo. Desde tu posición es sencillo juzgar. No dirías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Aunque sigo siendo rechazado hasta el día de hoy, me siento muy orgulloso de ser lo que soy. Estoy seguro de que tienes un oscuro pasado y que cargas una larga lista de pecados. Por eso no me interesa tu discurso barato. Yo no me creo ese cuento de que eres santo. Estoy lejos de ser bueno, vengo de lo peor. Para nada me siento un santo, soy un simple pecador. Por promesas que no cumplí, me he tragado mis palabras y he fallado tantas veces que ya no puedo contarlas. Te equivocas si piensas que yo me creo perfecto. Aunque asisto a la iglesia, no siempre doy un buen ejemplo. Hay muchas cosas que hice, de las que me arrepiento. Solo soy como tú, un ser humano con defectos. Comprende que no te odio, ni te veo como enemigo. Pero a pesar de que te amo, no estoy de acuerdo contigo. Así como exiges que tu causa sea defendida, yo defiendo a Jesucristo con mi vida. Yo no soy capaz de cambiar a nadie, solo Dios puede hacerlo. Sé que muchos no quieren que hable de esto, mas así como ustedes defienden sus ideologías, yo deseo que todo el mundo pueda conocer el amor de Jesús. Aunque Dios te ama, no significa que aprueba todo lo que haces, pero nos muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track.